días de estudio en los cuales estuvimos viendo acerca de la cita que les estaba diciendo de la cita de Romanos 8:28, ¿no? En donde les comentábamos precisamente que todas las cosas son buenas para aquellas personas que aman y se allegan a nuestro Dios, ¿no? Esta cita que a nosotros sin lugar a dudas nos hace recapacitar la bondad tan grande, la bondad inmerecida que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios cuando nosotros nos allegamos a Él, cuando nosotros a través de la fe, ¿verdad?, somos insertados en el buen olivo que es para con nuestro Dios. Nosotros somos insertados, y cómo el amar a Dios precisamente hace a que las cosas se faciliten para con los creyentes. También estuvimos hablando acerca de lo necesario que es dentro del creyente, algunas características que debe tener el creyente que se acerca a Dios, ¿verdad? Una es el amar a Dios, la otra es que sea justo, ¿verdad?, justo, practicando la justicia, y la otra que decíamos es vivir piadosamente. Y todos aquellos que se alían al Señor y a sus filas, las cosas les están para bien. También estuvimos comentando rápidamente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, comentábamos también que muchas son las condiciones que pueden llegarle al creyente. Y estas condiciones, ¿por qué? Porque estábamos hablando de que todo es para bien, ¿verdad? Alguien puede decir, oye, no, que todo es para bien, y mira, me fue mal de esta manera, o me fue mal de esta otra manera, y hacerlo ver que la vida misma es altas y bajas, ¿verdad? Y que a veces se va bien y a veces se va mal, pero esta ida mal, entre comillas, ¿verdad?, son cuando nuestro Dios permite las pruebas y ¿verdad?, nuestro Dios es el que dice si va o no la prueba. Y ahora sí, quien ejecuta, ¿verdad?, es el malo, el maligno, ¿verdad? Estuvimos viendo también que otra cosa, que somos justificados, ¿verdad? Que somos justificados gratuitamente. Y de hecho, comentábamos de la justificación, ¿verdad?, que no es aquello más que el quedar excusados, vamos a decir, o justificados. Y comentábamos también acerca de que si nosotros nos hemos portado mal, pues tenemos nuestras condiciones y tenemos el que nosotros afrontemos con esas características de habernos portado mal, ¿verdad? Y comentábamos de todo esto también, ¿verdad? Decíamos también acerca de la cita de Job, ¿verdad?, en el cual habla que recibiremos de nuestro Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Y bueno, comentábamos que estamos viviendo nuestra vida, eso comentábamos, y que la vida precisamente es así, ¿verdad?, las altas y bajas. Y les hacía yo ver que entonces, ¿por qué nos preguntemos por qué a veces seguimos desempleados? ¿Por qué a veces continuamos solos, ¿verdad? ¿Por qué
a veces seguimos enfermos, y son cosas que pasan, y esto es porque necesitamos ser probados, ¿no? En varias ocasiones he comentado con ustedes cuando el muchacho necesita evaluarse en un salón de clase, y a veces el catedrático no dice hoy vamos a evaluar, ¿no? Sino llegando inmediatamente evalúa y todos empiezan a protestar, y esto, pues es necesario siempre evaluarse y estar viendo qué aprovechamiento tenemos. Nuestro Dios así es también, acuérdense que Él es nuestro capacitador, y de una u otra manera también lo hace así, ¿verdad? Y más que nada, juntando todo esto, ¿verdad? Nos quedamos en la lámina 9, en la lámina, vimos la 8, la lámina 8 de la cita de Isaías 55, donde decíamos que los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos, ¿no? Esa nos quedamos comentándola, y que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y como esta condición se da, de hecho Isaías así lo muestra, ¿verdad? En varias ocasiones pensamos y decimos que el Señor es injusto, o que no entendemos las cosas de nuestro Dios. ¿Y esto por qué se da? Porque, como lo dice la cita, ¿no? Los pensamientos de Él son diferentes a nuestros pensamientos. Los objetivos de Él son diferentes a los objetivos nuestros. Dice la cita que los caminos son más altos que vuestros caminos, los caminos de Él, ¿no? Entonces, esto es lo que estuvimos checando en la lámina 8. También la cita de vengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, pensamientos, ¿verdad?, de paz y no de mal. ¿Y por qué los pensamientos? Para darnos a nosotros lo que nosotros esperamos, ¿no? Y de ahí la lámina 9 que la está poniendo ahorita Saúl, ¿verdad?, precisamente. Yo quisiera que alguien nos ayudara para poder leer eso. Estamos por ahí, mi hermanita Beca. Beca, o mi hermano. Sí, por favor, Bequita. Romanos 1:17, ¿verdad? La lámina que tiene. ¿Correcto? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo para la fe vivirá. Sí. Entonces, vean, el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, cuando nosotros tenemos la fe, ¿verdad?, aquí en este camino tan hermoso del Evangelio, cuando nosotros tenemos esta fe, ¿verdad?, dice que así se revela la justicia de nuestro Dios a través de la fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es bien importante tenerlo presente siempre. Si nosotros somos justos y tenemos fe, vamos a vivir. Y era lo que comentábamos siempre, ¿no? Como cuando un creyente, y digo un creyente militando bien como creyente, baja al sepulcro, va confiado, no va cobardado, ¿no?
¿Por qué? Porque sabe que ha aplicado la justicia, sabe que él ha creído en el Señor, ¿verdad? Y se lleva esa promesa cuando él se va a dormir. Y esta promesa son de las cosas hermosas que nosotros tenemos cuando nos vayamos a dormir. Que tengamos la certeza, ¿verdad?, que nuestro Dios nos va a dar esta vida, precisamente. Y siempre lo hemos comentado, ¿no? El Señor no es mentiroso para hacernos ver estas condiciones y tenerlas siempre presentes. Entonces, vean que lo que necesitamos es vivir con fe. Y que la fe precisamente sea aquella que nos acompañe siempre. Este pensamiento en que el Señor está con nosotros, el Señor nos va a guiar día con día, ¿no? Y vean que no es necesario, que es muy necesario confiar y creer en Él. Vemos a veces cristianos que sí confían en el Señor, pero andan comprando un número de la bolita, o andan consultando gente que les quiera adivinar el día de mañana. Y todo esto, vean que el Señor lo desaprueba. ¿Y sabe por qué lo desaprueba? Porque cuando nosotros debamos confiar, nos acercamos a Él, a creer en Él y tener esa confianza en Él. Si nosotros nos acercamos a ver si le vamos a pegar al número de la bolita, si le vamos a pegar a la Lotería Nacional, o todo esto quiere decir que la confianza en Dios ya no está, ¿verdad? Por eso es necesario confiar en Él. Él sabe todo lo que nos hace falta. Creo que Él sabe todo lo que nos falta más que nosotros, que tenemos la necesidad, ¿verdad? Y cuando nosotros creamos en Él, automáticamente, ¿verdad?, nos sometemos a Él. O sea, entramos en un sometimiento para con nuestro Dios si nosotros creemos y confiamos. Y cuando nosotros estamos sometidos es cuando el creyente obedece, y obedece fielmente, y cree en nuestro Dios. Entonces, no es necesario que se haga nuestra voluntad. Y como no es necesario, ¿saben por qué? Porque consultamos al Señor y hacemos la voluntad de Él cuando esto se da, ¿no? Lo que sí es necesario es que, ¿qué? Es que la voluntad de nuestro Dios se haga, no tanto la nuestra. Son maneras diferentes de vivir, son maneras de las cuales hacen a que un hombre y mujer de fe manifiesten su manera de ser. Dice la cita, el justo vive por fe. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, es que confiamos, es que creemos, ¿verdad?, y que estamos seguros en nuestro Dios. Dice la cita clave, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, ¿verdad? Entonces, vean que por esta cita clave vemos algunos ejemplos. La siguiente lámina, por favor, Saúl. Esta es. Quise ir haciendo algo ya resumido, ¿verdad? Dice, la relación de Dios con el hombre, y vemos de un lado un círculo grande que es Dios y el círculo un poquito más pequeño que es el creyente. Y vemos todas esas aflicciones que le llegan al creyente, ¿verdad? Y abajo nos dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, el justo está lleno de aflicciones, ¿no? Dice, pero de todas ellas
y lo libra Jehová. Lo libra Jehová. Y continúo diciendo, y hay que dar gracias a Dios por todo. Y gracias a Dios por todo. Comentábamos esto, ¿por qué? Porque el agradecimiento se le da al Señor. Y decíamos que si no damos el agradecimiento, ¿por qué es? Porque a veces pensamos que los logros son nuestros y no logros de Dios con nosotros. Y si pensamos que los logros nada más son nuestros, ¿para qué metemos a Dios y para qué le doy gracias? Pero si yo estoy confiado que el Señor está conmigo, ¿verdad? Le doy gracias por los logros que yo haya tenido, ¿no? Por eso dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Dice, abajo dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y resumía yo lo de la cita de Isaías, que dice, los caminos y los pensamientos del hombre no son los caminos y pensamientos de Dios. ¿No? Todo esto resumido. La siguiente etapa, Saúl. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de todo lo que los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien, ¿no? Vamos a ver, por favor, la siguiente a ver, la siguiente, Saúl. Gracias. Acerca de este ejemplo, todos hemos visto este ejemplo, pero yo quisiera tocarlo muy rápidamente, para que veamos esta conversión del carcelero en el libro de los Hechos. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Me estás oyendo, Polita, Elia? Poli. Sí, te oigo. ¿Quieres leer la lámina Hechos 16 del 25 al 29, por favor? No veo la lámina, lo voy a buscar en la Biblia. Ahí está. No, es que no alcanzo a ver la lámina, no sé por qué. A ver si lo tienes entonces, Hechos 16. ¿Hechos qué? 16. ¿Hechos? Sí, Hechos 16, del 25 al 29. Del 25 al... Esto. Permite, Hechos 16. Del 25 al 29. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Cómo? Despertando. 26, 27. 26 y 27. Hasta el 29. Hasta el 29. ¿Me escuchas? Y 28 y 29. Despertando al carcelero. Despertando al carcelero. Sí, escucho perfectamente. Y viendo las puertas de la cárcel. Y viendo las puertas de la cárcel. ¿Se escuchan? Ay, Dios. Sí, te estamos escuchando. Sacó la espada y se iba a matar.
sacó la espada. Pensando que Sí, claro. habían huido. Mas Pablo clamó gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se posó a los pies de Pablo y de Silas. Ya está mencionado. Gracias, Polita. Gracias. Bueno, pues esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Precisamente es... Sí, gracias, amor. Ya lo hemos leído, de hecho, cuando Pablo y Silas caen en la cárcel por algunas cosas que pasaron por ahí, ¿verdad? Dice la escritura que estaban cantando himnos y vino un terremoto y todo se abrió y las puertas y las rejas se abrieron, ¿verdad? Entonces, el carcelero se dio cuenta y vio que las puertas estaban abiertas y qué cosa iba a hacer, ¿verdad? Se iba a matar él, ¿verdad? Con su espada. ¿Por qué se iba a matar? Pues tiene una gran responsabilidad el hombre, y el hombre era un guardia que tenía la responsabilidad de la presencia de los que estaban ahí, ¿verdad? Que no se fueran, esa era su tarea. Entonces, él al ver que todo estaba abierto, dice, no, pues soy hombre muerto. Y ya se iba a matar, ¿verdad? Pensando que ya los que estaban ahí se habían huido, se habían ido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que Pablo le dice, no te mates, ¿verdad? Y ¿qué pasó? Que estaban ahí, todos estaban ahí, incluyendo a Pablo y Silas, ¿verdad? La segunda parte, que es el libro, el mismo Hechos, pero ahora del 30 al 36. Vamos a ver, si lo puede leer por ahí, aquí tenemos varios, aquí está. ¿Quién más nos puede auxiliar? Erika, si estás por ahí. Sí, manito, aquí andamos. Para que podamos darle lectura al versículo 30 al 36 y ya resumirlo, por favor. Ok. Adelante. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Sí? Eso es. Gracias, hermano. Prácticamente al verlo, sí, gracias, Erika. Miren, prácticamente al ver todo y ya lo hemos leído, repito, lo hemos leído, pero al ir viendo cómo se desarrollan las condiciones, les decía yo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y este es uno de los ejemplos. Vean cómo Pablo y Silas, que estaban dentro de la cárcel, y que al decir dentro de la cárcel ni los relacionan con gente
que merece cárcel, ¿no? Muchas gentes merece cárcel, los que roban, los que matan, los que se portan mal, ellos no. Sin embargo, como eran presos políticos, entre comillas, ¿verdad? Los metían a la cárcel. ¿Y qué pasa dentro de la cárcel? Me llama la atención, ¿saben por qué? Porque ellos se manifiestan tal como son, dice la escritura, que estaban cantando himnos, ¿no? Y estaban contentos, a pesar de que habla la escritura que tenían heridas. O sea, tal vez no los trataron muy bien en lo que entraron a la cárcel, ¿verdad? Pero estaban mal, Pablo y Silas. Sin embargo, ellos se comportaban como tal. ¿Por qué? Porque tenían la confianza y el amor a Dios y sabían que todo le ayuda para bien, como dice la cita. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que como ellos están confiados, ¿verdad? Hubo una obra que este hombre quería matarse porque estaba fallando en su condición de carcelero, ¿no? Y ellos les hacen ver que no se han ido y que ahí están. Cuando nosotros queremos hablar de Dios, precisamente es este hombre, Pablo y Silas, mostraron que no iban a jugar chueco, ni iban a aprovechar que las puertas estaban abiertas para llevarse a todos. No, ellos sabían por qué estaban ahí, ¿no? Y ahí se quedaron y le dijeron, no te hagas daño, aquí estamos aún. Y esto sirvió para que el carcelero reflexionara. Y entonces él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Entonces, ¿qué le dijeron nuestros hermanos? Como cualquiera de nosotros. A nosotros alguien nos puede decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Lo que tenemos que decir es esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En este caso dice tú y tu casa. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos. Salvos. Y ustedes van a decir, ¿salvos de qué? Salvos de pecado, salvos de nuestra mala manera de vivir, salvos porque el Señor nos salva de nuestro fin si seguimos en esa mala manera de vivir. Ese fin es la muerte misma. Entonces, aquí nuestros hermanos le hacen ver al carcelero que va a ser salvo, ¿no? Y pues bueno, dice la escritura que llegaron a convertirlo en hermano, se bautizaron él y los miembros de su casa, ¿no? Entonces yo ahí pregunto, ¿qué habría pasado si todo lo anterior, si Pablo y Silas no hubieran estado en la cárcel? ¿Qué hubiera pasado si ellos no estuvieran en su condición ahí dentro de la cárcel? ¿Saben qué hubiese pasado? Que se iban a abrir las puertas de la cárcel y tal vez unos iban a ir y tal vez no. Pero el hecho de que el carcelero se diera cuenta precisamente que había verdad dentro de estos hombres, ¿verdad? Pues esto no iba a pasar, ni iba a haber un razonamiento del carcelero para ser salvo. Entonces, el Señor mueve los corazones, mueve las personas para que las cosas se hagan y se hagan para bien. ¿Y por qué? Porque estos hombres amaban a Dios, ¿verdad? La segunda pregunta que yo haría es, ¿habrían visto la oportunidad de vida el carcelero y su familia si Pablo y Silas no hubieran estado ahí? Pues realmente no, ¿verdad? Realmente no. Entonces,
Pablo y Silas ahí cayeron. ¿Y por qué cayeron? Por una condición que no tenía que haber sido, pero cayeron, ¿no? Sin embargo, el Señor los usó, y los usó precisamente para esta obra, ¿verdad? Entonces escuchamos a veces la palabra cárcel y lo asociamos con actitudes malas, con gente que está ahí y que se porta mal. Pero el Señor dice que los pensamientos de Él no son los pensamientos nuestros, ¿verdad? Y que los pensamientos de Él son mucho más altos, así dice la cita, ¿verdad? Que nuestros pensamientos. Entonces nos damos cuenta que si amamos a Dios, cualquier cosa que suceda con nuestras vidas, ya sea mala o buena, agradable o desagradable, ayuda para bien para con nosotros. Ayuda para bien. Estos hombres, al parecer, les había ido mal porque los metieron a la cárcel. Sin embargo, fueron instrumento de Dios para que ellos pudieran estar siendo partícipes de la promesa de Dios con el carcelero, ¿no? Entonces, vemos también cómo cuando hay tribulaciones, ¿verdad? Cubren también, cuando hay tribulaciones dentro de nosotros, cubren el desánimo y a veces creemos que nos va mal, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente cita, por favor, Saúl. Muy chiquita, dice Mateo 13, 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por falta de la causa de la palabra, se tropieza, ¿no? Esta es de una parábola, precisamente, de la parábola donde nos habla del sembrador y cómo va sembrando en diferentes condiciones. Y dice aquí, el que es sembrado, ¿dónde? En pedregales, o sea, no en tierra bonita, no en tierra fructífera, sobre piedra. Y lo compara así nuestro Señor Jesucristo, dice, es el que oye la palabra y el momento que lo recibe, la recibe con gozo. ¿Por qué? Porque es buena semilla, pero no tiene raíz, porque avienta la raíz y no se puede afianzar, porque está sobre piedra, ¿verdad? Dice, sino que es de corta duración. Pues, ¿por qué corta duración? Porque al venir la aflicción o la persecución, ¿verdad? Se tropieza, cae. No así el que cae en buena semilla, ¿verdad? Y la semilla que es sana, avienta raíces, y esa raíz se agarra a alimentarse, y esa matita, esa semillita está sana. Así lo comenta nuestro Señor Jesús, y dice que muchos tropiezan. ¿Por qué? Porque no se pueden afianzar, porque no se logra tener la convicción en nuestro Dios, ¿verdad? Dice, también lo compara con la cita de Romanos 5, a ver si está por ahí Gaby. Auxílianos con la cita de Romanos 5, del 3 al 5. ¿Estás por ahí, Gabriela?
¿Leo, mi hermano? Sí, sí estoy, mi ¿Qué hermano. más pudiéramos ver? Soy yo la... ¿Ya? A ver. Perdón, es que pensé que no estaba. ¿Quieres Sí, sí leer, estoy. por Lo que favor, pasa es Gaby, que... la cita de Romanos 5 del 3 al 5? Sí, mi hermano, ya voy. Romanos 5 No, del 3 podías al abrir 5. tu... Correcto. Sí, sí lo tengo abierto. ¿Correcto? Romanos, a Adelante. ver, es que Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, muchas gracias, Gaby. Aquí vemos cómo Pablo le dice ahí a los romanos, ¿verdad? Dice, me llama mucho la atención esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Híjole, y se queda uno viendo, bueno, cuando hay tribulación, pues no la pasa uno muy bien, ¿verdad? Como que sentimos que mucha gente puede pensarlo así, que lo comentábamos, que el Señor se ha olvidado de mí, que ya no soy tan preferido de Dios, ¿verdad? Si estoy dentro de la tribulación, sino vean que es todo lo contrario. Ustedes van a decir, bueno, qué amor y qué gozo. Lo que pasa es que es necesario, ¿verdad? Dice aquí la cita, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y sabe por qué se gloria? Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando nosotros estamos atribulados, estamos tristes, estamos mal, nos duele todo, no tengo dinero, o sea, casi me falta que me muerda un perro nada más, ¿verdad? Es una condición que no nos gusta del todo, ¿verdad? Pero dice Pablo, dice, las tribulaciones producen paciencia, que es lo que nos hace mucha falta a los humanos, el ser pacientes. Y ya lo queremos todo, y ya queremos que las cosas se den, y todo lo quisiéramos, ¿verdad? Dice después, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza a quien espera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En nuestros corazones, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios ha sido derramado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, vemos y decimos, ¿realmente nos gloriamos en las tribulaciones? Y Pablo nos dice que debemos gloriarnos. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, ¿cómo? Vas a estar muy contento cuando te está yendo mal, ¿verdad? Pero sabiendo que como salgamos de esta, vamos pasando. O sea, cuando el muchacho en el salón de clase le pone su profesor un examen y lo siente y le pone la hoja, él siente la agresión, siente que pues que no le está yendo muy bien, pero como lo va resolviendo el examen, se va poniendo de gustoso. ¿Y saben por qué? Porque está contestando bien. Y ya no está tan preocupado, a menos que conteste mal, ¿verdad? Pero ya no está tan preocupado. Y ya cuando está casi terminando de la prueba, el muchacho ya sale sonriente. Y si alguien le dice, ¿cómo te fue en el examen? Le dice, a todo dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está convencido que ha pasado. Entonces nosotros cuando estamos en tribulación, pues no nos gusta del todo, pero hay que ver cómo salir de la tribulación.
si salir victoriosos o salir derrotados. Y crean que puede ser cualquiera de las dos cosas, pero si salimos derrotados, ¿verdad? Si salimos derrotados, hay que seguir adelante y levantarnos si estamos derrotados. El Señor nos dice que los victoriosos, si nosotros no salimos victoriosos, levantémonos, ¿verdad? Pidámosle al Señor perdón y sigamos adelante. ¿No? La siguiente de Saúl, por favor. La cita de 2 de Corintios 4. Bien, quise hacer esta laminita simulando la cita pasada, en donde nuestro Señor Jesucristo dice que en condiciones difíciles, que son pedregales, cuando la semilla es introducida, y le puse tres líneas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esa plantita no se afianza porque está en pedregales. Y hasta abajo le puse, al venir la tribulación, se tropieza. ¿Y por qué se tropieza? Porque no se puede agarrar de los pedregales. ¿No? Adelante la siguiente. También nos hace ver de la cita pasada, que dice, Pablo dice que la tribulación da paciencia, la paciencia da prueba, la prueba da esperanza, y la esperanza no avergüenza. De la cita pasada de Romanos 5, del 3 al 5, ¿verdad? La siguiente, por favor, Saúl. Estamos ya en las conclusiones, porque ya casi se nos está terminando. Dice en 2 de Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, fíjense cómo lo expresa Pablo. Pablo dice que cuando estamos en la tribulación, fíjense cómo lo pone, esta leve tribulación momentánea. Créanlo que las pruebas no son todos los días, es lo que él ha de decir. Las pruebas no son de todo el día tampoco. Y él lo hace ver, dice, leve tribulación momentánea. ¿Ah? Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, nos da una satisfacción de cómo estamos saliendo. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Lo que nosotros vemos son temporales. Nuestro cuerpo que se debilite es temporal, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tengamos de las cosas que se ven son temporales. Pero ¿qué dice Pablo? Las que no se ven son eternas. Y nuestra promesa de vida es eterna si nosotros nos afianzamos a nuestro Dios. Dice como conclusión la cita de Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, esto decía Pablo, ahora Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ahí de una u otra manera están coincidiendo nuestros hermanos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. O sea que si nosotros, ¿verdad?, estamos en gozo con las pruebas, el resultado es que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, esto nos da seguridad y confianza en nuestro Dios. Continúa Pablo con los hebreos, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habla de nuestro Señor Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿No? Y vean el ejemplo que pone Pablo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo? La obediencia de Jesús, ¿verdad? Y la perfección de Jesús.
¿Para quién? Para todos los que obedecemos. Adelante, Saúl, por favor, ya casi estamos concluyendo. Estos son lo que les había dicho, ¿no? Pablo a los Corintios dice, no mirando las cosas que no se ven, que son temporales, y las cosas que se ven, que se ven son temporales, y las que no se ven, que son las que valen la pena, son eternas. Adelante. Y bueno, quise hacer esta que es nuestra relación precisamente con nuestro Dios y el creyente, en que nuestro Dios nos da la salvación y el creyente cree en el Señor. O sea que cuando el creyente cree en el Señor nos da la salvación. Adelante. Quise concluir con esta cita de Ezequiel, que es la última. La voy a leer, dice, di por tanto, así he dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras con todo eso, les seré por un pequeño santuario. Les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estabas esparcidos. Y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Fíjense, les va a dar un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Ahí Ezequiel está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y es una revelación que nuestro Dios le da a Ezequiel para hablar de ese pueblo. Dice que como el pueblo, ¿verdad? Él arrojó al pueblo a las naciones. ¿Por qué? Por su duro entendimiento. Y las arrojó a la tierra. Y esto nos damos cuenta. Judíos existían por todos lados, ¿verdad? Pero vean, lo hermoso de esto es que dice que ha hecho pequeños santuarios en la tierra. O sea, donde ellos han llegado, siguen adorando a Dios. Y se han hecho pequeños santuarios. Y dice él, yo los recogeré a este pueblo, ¿verdad? Que está esparcido, lo va a recoger, ¿verdad? Y le va a quitar sus idolatrías y sus abominaciones. Vean que el pueblo desde mucho tiempo, ese era el pleito de nuestro Dios para con ese pueblo. Idolatrías, desobediencias, ¿verdad? Entonces, que también es el pleito con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no nos portamos muy bien, andamos en idolatrías y andamos en cosas que no debemos andar, y luego no obedecemos al Señor. Por eso quise citarlo, porque es cómo el Señor va a rescatar a su pueblo, pero dentro de este rescate también nos incumbe a nosotros, porque de la misma manera lo va a hacer. Muy lejos que su pueblo es raza humana, y nosotros somos de esta calaña precisamente, de la humanidad misma. Y lo hermoso de esto es que dice, les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas, ¿verdad? Un corazón que sienta verdaderamente y que entienda nuestro Dios, ¿verdad? Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo